buenos días, amigos de MOL TV. Hoy en Mirada Política, como todos los martes, tenemos un gran invitado, amigo también de este espacio, porque ha venido no pocas veces, el director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, analista político, profesor universitario, Claudio Alvarado. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenos días, Benjamín. Un gusto volver aquí a conversar con ustedes en EMOL TV. Una semana clave en un mes clave, porque bueno, salimos de septiembre, quizás el mes más complicado del año, pero partimos octubre, que viene con el debate del presupuesto. Viene con la conmemoración del 18 de octubre, el proceso constitucional que debería cerrar, y bueno, estos nubarrones en el crecimiento económico que vienen a complicarlo todo. Pero para partir, vamos a colgarnos de una entrevista, o una entrevista más bien de una exposición que realizó José Antonio Kast ayer, donde más o menos dejó claro, algunos dirán que lo dejó clarísimo, de hecho, que él está más o menos embarcado ya en el a favor, respaldando el apruebo. Incluso dijo que van a ir subiendo permanentemente en la medida que se comuniquen las cosas positivas de lo que está haciendo el Consejo, que ya lo sabemos todos, tiene mayoría republicana. Incluso que lo pueden dar vuelta en 2 meses. ¿Lo das vuelta? ¿Tú crees? ¿Se logra? A ver, efectivamente, las declaraciones que dio ayer José Antonio Kast son muy interesantes porque lo que confirman es que el mundo republicano en general y el propio Kast en específico van a estar jugados por la opción a favor en el plebiscito, es decir, descarta toda posibilidad de un eventual desembarco o descuelgue de los republicanos. A mí me parece que eso es bien interesante, considerando que existían en algún minuto ciertos temores al respecto. Ahora, dicho eso, sabiendo que el mundo republicano ¿Claudio? de acá, nos caímos, parece. Sí, ahora estamos de vuelta. Ya, perdón. No, Sí, decía que las declaraciones de José Antonio Kast en este seminario que se realizó ayer son muy interesantes porque confirman algo que en algún minuto no estuvo necesariamente claro o que algunas propias voces tuvieron, ciertas voces, digamos, tuvieron dudas, y es que el mundo republicano en general y José Antonio Kast en particular van a estar jugados por la opción a favor. A mí me parece que eso era bastante previsible, considerando la mayoría de los republicanos en el Consejo. Dicho de otro modo, era utópico pensar que un grupo que tiene una mayoría de ese tipo podía desentenderse del resultado del plebiscito. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos observando es una tremenda paradoja, considerando lo que eran en su minuto las expectativas de cierta izquierda. Las izquierdas que en algún momento soñaron con el cambio constitucional, hoy día lo que observan es que ese cambio constitucional, para ser viable, no solamente requiere la presencia de los republicanos a la luz de los resultados del 7 de mayo pasado, sino que además esos republicanos, dada la mayoría que obtuvieron, dado que su destino quedó atado al resultado del proceso, van a jugársela para que termine imponiéndose la opción a favor. Si esto es factible o no, a propósito de la pregunta de Benjamín, si esto está asegurado, si lo dan vueltas en los términos del propio Kast, la verdad es que no hay cómo saberlo. Mi impresión es que el resultado del plebiscito va a ser incierto hasta el final, porque dado el hastío de la ciudadanía respecto a la cuestión constitucional, la verdad es que esta elección es muy probable que se defina en las últimas 2 o 3 semanas. Una elección que, por decirlo así, se parece más a la del 7 de mayo. El contexto político es más parecido a la que rodeó el 7 de mayo que a lo que ocurrió el año pasado, cuando tuvimos que durante muchos meses consecutivos la ciudadanía estuvo siguiendo y tomando el pulso día a día a la cuestión constitucional. Aquí me parece que antes de la franja televisiva, antes de conocerse el texto definitivo, no vamos a tener total claridad. Hoy día las encuestas son malas, pero es probable que una vez que el país entre en sintonía de elección las últimas 2 o 3 semanas, vayamos teniendo más claridad al respecto. Hasta ese entonces me parece que el resultado es totalmente incierto. pero eh,
José Antonio Caz apuntaba a un asunto importante como, bueno, tú lo proyectas a la franja, a la campaña, a los días previos del 17 de diciembre, y él lo apuntaba a comunicar mejor. Hay algunas encuestas que respaldan esta tesis de que en la medida que la gente se entera un poco de los contenidos que hay en el texto propuesto por el que está redactando el Consejo, aumenta la valoración de la favor. Pero esa tesis también rondó en los convencionales de izquierda en el proceso anterior, que también planteaban y minimizaban los resquemores de mucha gente que les decía, oye, están haciendo una constitución partisana, también señalando de que cuando la gente se enterara de los contenidos, irremediablemente iban a votar a prueba, lo que no pasó por ningún lado. Entonces, ¿no es una misma lógica? Es interesante la comparación con el fallido proceso del año pasado, porque me parece que en contraste con lo que estamos conversando, lo que se arroja, lo que se advierte como conclusión es una diferencia relevante en comparación, insisto, con el trabajo de la convención y una prevención pertinente. Me explico. La gran diferencia que yo observo entre uno y otro proceso, y en particular entre los contenidos de uno y otro proceso, es que cualesquiera sean las críticas que merecen los contenidos del texto que se está configurando hoy, ese contenido no contraría hasta ahora el sentido común ciudadano. O sea, lo que nosotros más bien observamos es que en materia de propiedad de fondos de pensiones, en materia de seguridad, en materia de migración, o incluso, según algunas encuestas, en la ley protege la vida de quien está por nacer, el texto que se está articulando no es un texto que vaya a contrapelo de lo que aspira la gran mayoría. Y en ese sentido yo observo una diferencia relevante con lo que ocurría el año pasado, porque el texto que fue articulando la convención sí carecía, sí adolecía, digamos, de ese problema. Y de hecho, mientras más se conocían los contenidos el año pasado, más aumentaba la opción rechazo. Hoy día, tal como decía Benjamín, en algunas encuestas pareciera más bien ocurrir lo contrario. Y es ahí entonces donde yo observo, insisto, una diferencia significativa entre uno y otro proceso. Ahora, dicho eso, ¿cuál es la prevención pertinente? Donde me parece que sí vale la pena recordar lo ocurrido el año pasado a modo de advertencia, del punto de vista del éxito del proceso, lo veo en que para ser creíble, para ser viable desde el punto de vista político y social ese mensaje y la recepción de esos contenidos que hoy día no contrarían el sentido común, se requiere una muy amplia base de respaldo. Y en ese sentido es donde me parece que está el gran riesgo, el eventual punto ciego del mundo republicano. Hay que ver cómo se reacciona, ¿cierto?, en las semanas que siguen, pero yo ahí veo una prevención muy, muy pertinente, en que es verdad que los contenidos parecen no contrariar el sentido común, pero bueno, la pregunta es quiénes van a ser los embajadores de ese contenido. Y es ahí donde, desde el punto de vista de la elección, se vuelve muy relevante que este texto goce del más amplio consenso posible, del más amplio respaldo que se pueda, y eso va a suponer que el mundo republicano, las derechas en general, pero el mundo republicano en particular, cedan, se abran al diálogo político como el que hemos conocido estos últimos días, sobre todo con distintos actores, porque si es que este texto no contraría el sentido común, pero desde el punto de vista de sus promotores son solo actores políticos de derecha, a la larga el mensaje igual se va a difuminar y la campaña se va a hacer muy cuesta arriba. Y no solo eso, sino que si además nosotros dejamos por un segundo de pensar solo en la cuestión electoral y pensamos en la solución del problema constitucional a más largo plazo, lo cierto es que ese problema no se va a solucionar si es que el texto que se plebiscite no goza de una base de respaldo muy amplia desde los actores políticos que la apoyen y la impulsan. Y por eso yo, raya para la suma, a modo de síntesis diría, para que esto resulte bien, para que el texto sea exitoso y para que cuente con el potencial de solucionar el problema constitucional, se requiere una combinación de dos factores fundamentalmente. Que el texto haga sentido a la gran mayoría, pero que al mismo tiempo ese texto sea respaldado por una base política tan amplia como se puede. Es interesante ese punto. Recordemos que ayer hubo una reunión de algunos partidos que habían apoyado el rechazo el año pasado, desde Republicano, Amarillo, Demócrata, Chile Vamos,
Si bien hoy día la senadora Rincón recalcó que no es una articulación del rechazo, sí llamó la atención por este acercamiento de algunos puntos para poder desembarcar en un respaldo a la favor. Y te quería agregar un punto respecto a la campaña y al concepto de esto de los embajadores del contenido, porque ha trascendido que también se buscaría justamente recurrir a los mismos rostros de la campaña del rechazo anterior, estos rostros más ciudadanos, no políticos, para poder transmitir la idea y bajo un concepto que es la constitución de la seguridad y la libertad. Eh, ¿Tú crees que con esos elementos puede ayudar a desarrollar esa campaña y más lo que mencionabas tú anteriormente? Dado que la campaña va a ser muy breve, el texto final se va a conocer el 7 de noviembre y el plebiscito es el 17 de diciembre. O sea, tenemos básicamente un mes y fracción de campaña. A mí me parece que no va a ser viable una campaña escalonada en virtud de la cual tuviéramos primero actores políticos y en la recta final actores sociales. No, a mí me parece que aquí la verdad es que van a estar todos de forma más o menos simultánea, porque insisto, los plazos son muy estrechos. Entonces yo creo que es verdad que tienen que haber rostros ciudadanos, actores de la sociedad civil, pero eso va a ser en paralelo, si es que esto resulta bien, a un conjunto de actores políticos que van a estar respaldando esa opción a favor. Insisto, ojalá pensando en el éxito del proceso, un elenco lo más amplio posible. Y eso conecta con la otra parte de la pregunta, Benjamín. A mí me parece que para que lo anterior sea viable, esto es, para que esa convocatoria de actores políticos y sociales pueda tener un eco y una buena recepción ciudadana, hay que aprovechar el potencial del texto que se está construyendo, pero en toda su magnitud, de hablarle a distintos públicos y no solo las fuerzas de las derechas o centro derecha, sino que más allá. Y entonces es verdad que el texto que se está articulando puede ser calificado como la Constitución de la Seguridad, pero yo diría que esa es solo la mitad o incluso más, un tercio de la historia. Me parece que al mismo tiempo, esta tiene que ser, para efectos de que la opción a favor puede imponerse, este texto, digo, tiene que ser el texto también del Estado social, prometer un horizonte de mayor protección social, y al mismo tiempo yo agregaría, añadiendo otro elemento que me parece tiene potencial desde el punto de vista electoral y ciudadano, también tiene que ser la constitución que le va a exigir más a los políticos, una constitución para flasear una iniciativa popular de norma que ha sido acogida, una constitución que se la juega por un Estado sin pitutos. Entonces yo diría que la constitución de la seguridad está muy bien, pero también tiene que ser una constitución que ofrezca un horizonte de mayor protección social, pensando en la izquierda y centro izquierda, la gente que de ese mundo vaya a apoyar, y al mismo tiempo una constitución que le exige más al sistema político, que promete un mejor Estado. Yo creo que esa triada, la triada de una constitución de la seguridad, del Estado social y de un Estado sin pituto, logra transmitir un horizonte que le pueda hacer sentido a grupos muy distintos, que es, me parece, lo que se necesita para que este texto pueda imponerse, para, digamos, la opción a favor, pueda imponerse en el plebiscito. Raya para la suma, yo, más allá de algunos matices o diferencias puntuales, yo encontré muy acertada la entrevista que ofreció Cristian Valdivieso, el director de Criteria, el fin de semana, en el diario La Tercera, porque me parece que él entendía bien, no lo decía exactamente igual, ¿cierto? Estas son palabras mías, pero entendía bien que aquí hay que transmitir una constitución que le prometa a los chilenos y que sea creíble, una promesa con respaldo, que se ofrece seguridad en las distintas dimensiones de la vida, seguridad social, estabilidad política, seguridad en el sentido tradicional del término. Yo creo que un mensaje de ese tipo es el que le puede hablar a distintos mundos, y creo además que el texto que se está articulando, por independencia de las críticas que merezca, tiene el potencial. Esta puede ser creíblemente la constitución de la seguridad del Estado social y un Estado sin pituto, a condición de que en las etapas que restan del proceso los actores políticos puedan ceder, puedan dialogar y logremos tener entonces un texto validado no solamente por las derechas, sino que por un grupo, ojalá, lo más amplio posible. Otra cosa que pasó en estos días, esta semana, es este intento de tironeo de parte de la oposición para que el gobierno, especialmente el presidente Boric, se involucre, se defina, manifieste alguna opinión respecto al proceso. Y inteligentemente el gobierno se ha replegado en esto porque lee que existe esta paradoja de que si es que el presidente a lo mejor dice que está a favor,
puede aumentar el en contra, y si dice que está en contra, puede aumentar el a favor. Es compleja esa definición y es compleja también considerando cómo se jugó el gobierno en el proceso anterior. Entonces, ¿tú cómo ves lo que va a ocurrir con el presidente Boric en particular y el gobierno en las próximas semanas y meses? Efectivamente, da la impresión de que el presidente Boric aprendió la lección de los errores cometidos el año pasado. Hay que recordar que, en palabras de Belisario Velasco, el presidente Boric y el gobierno incurrieron en la peor intervención electoral desde el retorno a la democracia. Esa fue la gravedad de lo ocurrido, y entonces todo indica que hoy en día, un año después, el presidente Boric sacó las lecciones del caso, porque si consideramos sus últimas declaraciones, él lo que está sugiriendo es un tono más bien prescindente, un tono de altura de mira y sentido de Estado. Me refiero específicamente a la cuestión constitucional, no digo en general, pero sí respecto a las últimas declaraciones que ha dado a efectos de este tema. Y por tanto, a mí me parece que si el gobierno quiere genuinamente colaborar con el éxito del proceso, es razonable que se mantenga esa actitud, porque es sabido que es un gobierno que, si bien tiene una base de respaldo que no cabe despreciar, esa base de respaldo no supera en ningún caso un tercio. Es básicamente un tercio o poco menos del país, que no es demasiado distinto a lo que obtuvo en la primera vuelta presidencial. Entonces tiene una base de respaldo que existe, que no se puede desdeñar, pero al mismo tiempo es un gobierno claramente de minoría política y social. Y entonces, si uno le cree al presidente Boric, si uno se toma en serio sus palabras de que él quiere que esto resulte bien, me parece que esa actitud presidente es lo más sensato, de algún modo emulando la actitud que el año pasado tuvo el expresidente Ricardo Lagos, que paradójicamente actuó más como presidente que el actual mandatario a efectos de la coyuntura del plebiscito del pasado 4 de septiembre. Lo interesante del cuadro es que además me parece que esa actitud es lo que al presidente también más le conviene, si es que él no quiere caer en una lógica antagonista, o, digámoslo así, de facilitar la campaña a aquellos que quieren convertir esto en una cruzada, en una elección respecto del gobierno. Es una singularidad de la situación actual, que el presidente, ya sea que quiera actuar con un genuino tono de Estado y colaboración con el éxito del proceso, o bien de un modo más bien, digamos, con lógica de campaña electoral, pensando en no hacerle el juego a los republicanos, en ambos casos, la conclusión es la misma, y es que tiene que mantener ese tono presidente, y por tanto yo esperaría que el gobierno lo haga de ese modo. De lo contrario, si el gobierno se activa de un modo muy, muy grandilocuente, muy presente en el debate constitucional, creo que el presidente Boric no solo demostraría que no aprendió las lecciones del año pasado, sino que además le haría el juego a esa parte del mundo republicano o de la derecha del Partido Republicano y más allá, que quiere convertir esto en una cruzada o en un plebiscito respecto al gobierno actual. Pero mira, más allá de los contenidos del texto y lo que hablamos anteriormente de los conceptos que debería reunir la Constitución, dentro del contexto de campaña, evidentemente, el gobierno el año pasado, en su estrategia fue apuntar a administrar, pero iniciar el gobierno después del plebiscito, pensando que iba a ganar el apruebo, evidentemente. Pero claro, en esa administración de gobierno, las cosas que hacía o no hacía, al final igual quizás terminaron influyendo en el resultado, porque disminuyó la aprobación de Boric, etc. Mencionabas tú anteriormente de que esta elección se podría parecer más a la del 7 de mayo, cuando la gente estaba un poco distanciada, no sabía bien por quién votar o por qué votar, y durante, bueno, al final, el último tercio de la campaña, se encendió un poco más el debate y, bueno, el resultado que todos conocemos. Pero también ahí, ese 7 de mayo estuvo muy influido con lo que había pasado en enero, que fueron los indultos. Entonces, ¿cuánto puede, más allá de que el gobierno intente que no se transforme en un plebiscito de su gestión, lo que ocurre el 17 de diciembre, cuánto puede influir todas estas señales de administración o gobierno que van ocurriendo aquí, como por ejemplo usurpaciones, presupuesto, crisis en salud, el crimen de un menor de 13 años en Valdivia, todas esas cosas, si no dependiendo cómo la encara el gobierno, pueden terminar influyendo en el resultado? Sin lugar a dudas.
el punto es muy pertinente, Benjamín, porque lo que a mí me parece que explica la situación actual respecto al proceso constitucional, ese hastío, esa eventual rabia de la ciudadanía respecto a la continuidad de la cuestión constitucional, mi impresión es que guarda directa relación con el cuadro político y social actual en el cual estamos inmersos como país. Por decirlo de un modo breve, no es que la ciudadanía experimenta una creciente, digo, frustración acumulada respecto del sistema político. Esto es de larga data, ¿cierto? El problema no comienza con el gobierno actual, pero sin lugar a dudas se acrecienta luego de lo ocurrido el año pasado, cuando el electorado, al menos en un porcentaje muy significativo, ¿cierto?, que le dio el triunfo a Gabriel Boric, le creyó al entonces candidato de que este gobierno iba a llevar a cabo un mensaje como el que encarnó en la segunda vuelta en la campaña para el balotaje, un mensaje que era justamente de seguridad en las distintas dimensiones de la vida. El mundo de las derechas probablemente se mofaba, de hecho circulaban muchos memes respecto a los cambios de posición, incluso de look del candidato Boric, pero la verdad es que el electorado le dio el beneficio de la duda, le creyó a ese joven político que venía a renovar las cosas y que le agregó en la campaña para el balotaje al discurso histórico en materia de derechos sociales, le agregó una promesa de lucha contra la delincuencia, una promesa de estabilidad política, y la verdad es que una vez que el gobierno asume, se olvida de esa promesa, se identifica con la convención, y la fallida convención, si algo le transmitió al país, fue todo lo contrario, fue inseguridad, incertidumbre, había un fundado temor respecto de lo que podía suceder con Chile, y bueno, entonces una vez que el gobierno pliega su destino al de la convención, creyendo que iba a levantar el eventual resultado del apruebo, lo cierto es que los dos se terminaron hundiendo. Entonces, luego del plebiscito del 4 de septiembre, el gobierno da señales tímidas de haber sacado las lecciones del caso, pero luego vienen los indultos que, como sabemos, solo terminaron por horadar cualquier tipo de pacto en materia de seguridad, sino que además también horadaron la credibilidad del gobierno y sobre todo la credibilidad del sistema político, que es lo que espera la ciudadanía, es que un sistema político esté juzgado por satisfacer las prioridades ciudadanas. Todo ese mensaje que ya se había desacreditado desde el punto de vista de la credibilidad del gobierno de cara a la campaña para el plebiscito, terminó hundirse con los indultos. Entonces, claro, hago este breve rodeo simplemente para confirmar que lo que estamos viviendo ahora, evidentemente que puede afectar el resultado en materia de seguridad, en materia de la performance del gobierno, porque la ciudadanía está hastiada de lo constitucional como un reflejo más de una rabia acumulada, una paciencia colmada, en palabras de Katia Araujo, respecto al sistema político. Entonces, obvio que ahí hay un dato muy relevante de cómo todo lo que sucede en el sistema político en general puede afectar, y un botón de muestra de que esta mirada es plausible dice relación con un estudio de la plataforma Tenemos que hablar de Chile, una encuesta, escucha ciudadana, en fin, no era solo encuesta, que arroja que a ojos de la ciudadanía, en caso de fracasar el proceso constitucional actual, el principal responsable está empatado, el empate técnico, digamos, el gobierno actual y la mayoría republicana. Y muy de cerca están el resto de los conglomerados políticos. O sea, a ojos de la ciudadanía es el sistema político en su conjunto el que está aquí involucrado. Pero eso mismo, todo esto que vengo diciendo, que ayuda a entender dónde estamos ubicados, el porqué del hastío respecto de la cuestión constitucional y lo difícil que va a ser levantar esto de cara al plebiscito, también me parece que la otra cara de la moneda de todo este cuadro es que entrega una cierta luz de esperanza en el siguiente sentido. La ciudadanía anhela estabilidad, la ciudadanía anhela esa seguridad en las distintas dimensiones de la vida, y entonces un proceso constitucional que termine siendo exitoso, que tenga una amplia base de respaldo en la opción a favor, que transmita que aquí vamos a tener un punto de inflexión, que el país va a superar el estancamiento económico progresivamente en base a acuerdos políticos y sociales, bueno, también puede servir para levantar la opción a favor si es que ese mensaje se vuelve creíble, digamos. O sea, yo creo que es bueno entender cómo llegamos hasta acá, tanto para comprender la situación como para saber que no todo está perdido de cara al plebiscito, justamente por los anhelos de la ciudadanía y de la gran mayoría en particular respecto a seguridad, tanto en el sentido tradicional del término, pero también protección social, estabilidad política y en suma una vida tranquila, que en último término lo que me parece anhelan los chilenos según sugieren distintas encuestas y estudios de opinión. Oye, pasando al tema de los contenidos, quizás no es el debate
más profundo, o sea, perdón, no es el único debate profundo, pero ha sido el debate más simbólico, pese a las pulsiones y de los expertos y los políticos hablando sobre el proceso, pero quizás el debate en torno al cambio del qué, que reemplazó al quién, eh, eh, y que muchos han planteado y que deja abierto el fin del aborto en tres causales, es lo que ha levantado mayor la discusión. ¿Cómo has visto esa discusión? Porque ha sido una de las pocas discusiones que ha ido más allá de lo político y se ha enfocado sobre ciertos conceptos valóricos, históricos, de lo que quiere la ciudadanía, mucho más grande que solamente los dimes y diretes políticos. Es verdad, Benjamín, que uno de los dos o tres temas que más prensa ha obtenido y que más ruido ha generado, está la cuestión del aborto, está la cuestión de las contribuciones y alguna más, digamos, están en el podio de aquellas que mayor debate han suscitado a nivel de la opinión pública. Mi impresión es que para entender el sentido de ese cambio en la cláusula y cómo eventualmente la negociación política puede digamos, enfrentar la situación, hay que tener a la vista lo siguiente. El ideal de la mayoría republicana, evidentemente, habría sido una restricción expresa respecto a la ley de aborto en tres causales. A mí me parece que eso es obvio considerando no solo la posición pública de José Antonio Kast y de muchos consejeros republicanos y del partido en general, uno diría, sino que además también recordando que la convención anterior, que tenía estas mayorías de izquierda, digamos, muy marcada por el originario y otro grupo, intentó hacer lo propio desde su ciclo político, ¿cierto? En la convención anterior se intentó no solamente establecer un derecho al aborto libre, sino que además incluso se intentó prohibir la objeción de conciencia individual inclusive. Entonces, vista esa experiencia y considerando además la inclinación inicial de la mayoría republicana, a mí me parece lógico constatar, digamos, de que el ideal de ello habría sido una restricción expresa de la ley de aborto en tres causales. Sin embargo, mi impresión es que lo que terminó saliendo del Consejo Constitucional es algo distinto, es algo muy semejante a la cláusula vigente. Recordemos que la Constitución que nos rige sostiene la ley protege la vida del que está por nacer, y entonces la cláusula que se propone actualmente por parte del Consejo es una cláusula muy similar en que solamente se cambia el quién por el qué. ¿Cuál es la implicancia de eso? Yo coincido con las voces que han señalado, que no son pocas, las voces que han señalado que no tiene ninguna implicancia o consecuencia directa respecto de la ley de aborto en tres causales, que hoy día lo que tenemos en Chile es una ley de aborto en tres causales que coexiste con esa cláusula constitucional a consecuencia de una interpretación que hizo el Tribunal Constitucional. Pero también es verdad que en el cambio del qué al quién se intenta dar una señal simbólica por parte de los que tienen la mayoría del Consejo, y que es decir, mire, es verdad que hay ley de aborto en tres causales, es verdad que el Consejo decidió no modificarla, pero al menos reconozcamos que aquello que está en el vientre materno no es algo, sino que alguien, no es una cosa, sino que un ser humano, y eso es evidente que tiene una intención, y entonces yo, más allá de diferencias de fondo que tengo respecto a la cuestión central con Carlos Peña, me parece que el rector de la Universidad Diego Portales ha interpretado bien el sentido del cambio de la cláusula. No es un cambio que vaya a afectar la ley de aborto en tres causales, pero sí es un cambio simbólico relevante para los que consideran que hay alguien y no algo. Y dado eso, dado lo que estoy explicando, mi impresión es que la polémica que se ha conformado, o que se ha formado más bien, al respecto tiene mucho de artificial, porque por otro lado, es difícil pedirle a una mayoría que en un tema tan sensible, una vez que renuncie a tocar la ley de aborto en tres causales, no vaya a imprimir su sello, aunque sea muy tangencial y digamos lateralmente, en un tema tan relevante. Ahora, lo que estoy diciendo tampoco niega que en las instancias que siguen, ya sea las observaciones de la comisión experta o la eventual comisión mixta entre expertos y consejeros, se pueda buscar una fórmula de consenso y de compromiso que mantenga ese propósito de los republicanos y de Chile Vamos, y al mismo tiempo despeje cualquier duda al respecto. Yo creo que no hay que descartar de que esto pueda seguir perfeccionándose, porque la verdad es que a mí me parece, al menos, yo sé que esto es discutido, pero a mí me parece
que no hay ninguna contradicción entre sostener una postura crítica en materia de aborto, de la ley de aborto en 3 causales o de aborto directo y procurado en general, y al mismo tiempo reconocer que la Constitución no es el lugar para zanjar esa discusión. A mí me parece que uno puede sostener al mismo tiempo de manera consistente ambas posiciones. De hecho, es mi planteamiento, mi aproximación al respecto. Cierro con esto, cierro con una línea, un apunte sobre lo siguiente. Todo esto que está ocurriendo en materia de la cláusula, la ley protege la vida de quien está por nacer, y esto creo que hay que decirlo, es un problema que se deriva de un vacío que dejó, a mi entender, de modo imprudente la comisión experta. Los expertos de derecha y centro derecha le solicitaron en reiteradas ocasiones a los expertos de las izquierdas que mantuvieran la disposición, en el anteproyecto que elaboraron los expertos, digo que mantuvieran la disposición recogida en la Constitución vigente, que esa era la manera de abordar pacíficamente el debate, y esos expertos de las izquierdas no quisieron incluir la cláusula que hoy día rige y con la cual, insisto, coexiste la ley de aborto en 3 causales. Entonces, a mí me parece que de algún modo este es un problema que deriva de un vacío que perfectamente pudo no haber ocurrido, digamos, pero que lamentablemente la izquierda de la comisión experta no quisieron ceder ni siquiera en mantener lo que la Constitución hoy día rige. Si es que ahí el tema se hubiera zanjado, quizás nada de esto se estaría debatiendo. Hay una incertidumbre política, evidentemente, que viene con el proceso constitucional, pero que también tiene su paralelo en una incertidumbre económica. Lo de ayer fue bueno, ya lo dijo el ministro Larraín, aquí el ex ministro Larraín en EMOL TV, de que fue un balde de agua fría el 0,9%, la caída del 0,9% del IMASEC en agosto, un balde de agua fría para el ministro Marcel. Entonces la pregunta es si es que realmente ayudará o ayudaría que se zanje el tema constitucional en diciembre y no dejar abierto este proceso para dar también una cierta certidumbre en el mundo económico, más agregando a esta pregunta, que igual hay voces que señalan que aunque gane a favor, el tema constitucional no va a estar cerrado al 100% porque van a surgir o van a seguir algunas voces pidiendo cambios constitucionales. Es sabido que para la actividad económica, para la inversión, para medidas que ayuden a favorecer el empleo, en fin, la certeza jurídica es fundamental. Esto no es ninguna novedad, es un dato que ciertamente es conocido. La certeza jurídica es un activo del país y mientras más certidumbre al respecto, más fácil va a ser intentar apuntalar y recuperar la economía de Chile. Por lo mismo, es lógico que un triunfo de la opción a favor bien logrado podría ayudar a disminuir la incertidumbre y a mediano plazo favorecer el desarrollo del país en materia económica, el desarrollo productivo, en fin. Es obvio también, me parece, que esos cambios no van a ser en lo inmediato, o sea, con independencia del resultado del plebiscito de diciembre, es sabido que estamos en una situación económica compleja y es sabido que el próximo año, al menos la primera mitad, también se viene difícil. En ese sentido, da la impresión de que el gobierno goza de un excesivo optimismo cuando ya está hablando del año de la recuperación. La verdad es que las cifras que hemos conocido este año muestran que los pronósticos del ministro Marcel, por desgracia, no han sido del todo afortunados al respecto. Entonces, claro, la opción a favor, si es que se impone de buena manera, con un respaldo lo más transversal posible, y Chile da la señal de cerrar el capítulo constitucional, ciertamente va a transmitir más certeza, y eso a la larga va a ayudar, me parece, a apuntalar la economía, pero nada de esto va a ser inmediato, nada de esto va a ser rápido, y a la larga, un triunfo de la opción en contra, sí me parece que va a dejar abierta una puerta de duda, y con toda razón. Si es que triunfa la opción en contra en el plebiscito de diciembre, es evidente que en el corto plazo no hay ningún margen para otro proceso constitucional, pero también es sabido que dado que llevamos debatiendo más de una década respecto a la Constitución, con más o menos intensidad según el momento, si es que esto no se concluye ahora, el día de mañana, por ejemplo, para la próxima elección presidencial, van a aparecer voces, probablemente desde la izquierda, que van a querer revivir el tema. Entonces, yo insisto, no es que el triunfo de la opción a favor nos disminuya todos los problemas o implique una solución automática de los problemas económicos, pero sí me parece que ayuda al menos ofrece la oportunidad de
generar un punto de inflexión en materia de certeza jurídica y estabilidad política, que sin duda son activos para la recuperación económica del país. Y poniendo el foco en el presidente, en el gobierno, el presidente Boric, volviendo un poco a él, ¿qué sensación te deja esta manifestación que hubo el sábado? Hubo menos de 3.000 personas, pero sí fue algo inédito, algo distinto, en que no concurrieron los partidos, o no al menos lo del socialismo democrático. Eh, el presidente salió a saludar, o sea, validó esta manifestación, poco común en Chile, muy común en otros países. Eh, ¿Cuál es el momentum en que atraviesa el gobierno? Mi impresión, y parafraseando a Josefina Arauz en su columna dominical, es que el gobierno con esta manifestación lo que mostró es que no ha abandonado la tentación de la calle. Sigue con una nostalgia de lo que fueron sus primeros años de movilización estudiantil, con los que llegaron a la política, con los que hicieron su ingreso a la arena parlamentaria, y la verdad es que eso, en mi impresión, lo que denota es una muy profunda desorientación, porque hoy día el gobierno ya no es, digamos, el momento o la época de sus dirigentes estudiantiles que hicieron política mediante un modo a ratos muy destructivo y en cualquier caso agudizando los conflictos, sino que ellos son los responsables de gobernar, de dar estabilidad, de manejar el aparato estatal, y para ninguno de esos fines colabora esa nostalgia por la calle. Yo la verdad es que lo encontré una actitud profundamente desorientada, no solamente por la manifestación misma, con apoyo más o menos velado de el Frente Amplio y el Partido Comunista, sino que además con un discurso del presidente muy a contrapelo de las señales que él supuestamente quiere dar hoy día, y que de hecho a ratos esboza en otras instancias. Yo la verdad es que lo tomo como un instante de más bien nostalgia y a la vez desorientación respecto de épocas pasadas, de las cuales además él mismo se ha arrepentido en distintos momentos. El presidente Boric ha reivindicado su legítimo derecho a cambiar de opinión, a poner otros énfasis, a comillas, habilitar el cargo. Bueno, a la luz de esos propios cambios de opinión y de esas propias retóricas que el presidente y otros ministros han levantado, no se entiende muy bien esta movilización, que además, una vez que convoca tan poca gente, lo deja en una situación muy diezmada, digamos. O sea, se quería mostrar fortaleza, la verdad es que no lo consiguió, más bien lo que confirma es que un gobierno débil, un gobierno de minoría, y entonces de eso nada bueno me parece que puede surgir ni para el gobierno ni para el país. En todo esto que estamos conversando, a propósito de esta última pregunta, Benjamín, a mí me parece que vuelve a aflorar una paradoja que le haría bien a las izquierdas meditar en torno a ella, que es que ellos pusieron durante muchos años todas las fichas en el Estado, en el aparato estatal, como el motor de las transformaciones sociales. Y una vez, sin embargo, que ellos llegan a la moneda, se han mostrado sistemáticamente incapaces de manejar el aparato estatal, de captar y transmitir las lógicas de Estado. A mi entender, el mejor ejemplo de esos problemas fueron las dificultades que existieron en materia de relaciones exteriores, ¿cierto? Cuando habíamos visto un gobierno con tantos problemas en ese ámbito. Bueno, yo creo que remite a este problema al cual me refiero. Se pusieron todas las fichas en el aparato estatal y sin embargo no había un proyecto de manejo y conducción del Estado. Yo creo que la izquierda, insisto, por el bien del gobierno, pero de Chile, en último término, le haría bien meditar al respecto y abandonar completamente este tipo de tentaciones más propias de gobierno o actores políticos disruptivos, de las demagogias latinoamericanas. En fin, yo no creo que por ahí vaya el camino en ningún caso, para ser sincero. Y agregando un dato a propósito de lo que mencionabas de la Cancillería, es notorio el cambio en ciertos ministerios entre el primer gabinete con el correr de los meses y los cambios de gabinete que hubo. Cancillería es un ejemplo, pero también el Ministerio de Justicia, Interior, hubo un cambio importante de figuras, pero también de la forma en que se administra el Estado.
Y fíjate que esos cambios a los cuales tú te refieres, esos cambios de gabinete ministerial y muy visible, tal como tú señalas, Benjamín, en ciertos secretarios de Estado, ¿cierto? El tránsito de la exministra Río al ministro Cordero, el tránsito de Isquia Siches a la ministra Toá, el tránsito de la ex canciller Urrejola al actual canciller Malclabra, en fin, todos esos cambios, lo que ponen sobre la mesa es una profunda derrota, creo yo, de la apuesta generacional del mundo frente amplista. La verdad es que quienes están salvando los muebles son ministros con oficio político de una generación diferente y perteneciente al mundo del socialismo democrático, con los cuales, por supuesto, el mundo de la oposición va a tener problemas. Digamos, no es que las derechas coincidan en todo con ellos. En ningún caso, digamos, la disputa política sigue, pero puestos a manejar el aparato estatal, la verdad es que esos personeros del oficialismo, del socialismo democrático, digo, del ala más experimentada del oficialismo, por supuesto que brillan en comparación con quienes lo antecedieron en el cargo, y eso también debería servir, yo creo, para una doble reflexión en el mundo oficialista. En el Frente Amplio, meditar en torno a su soberbia, en torno a el modo en que hicieron política, y en la generación, digámoslo así, de los ministros que hemos conversado, en las generaciones un poco mayores que a la del presidente Boric, pero que de todos modos están en un pleno ejercicio político, todo lo que ocurrió debería llevarlo a reflexionar, me parece a mí, respecto al profundo error que cometieron en orden a abdicar de su legado. Porque hay que recordar que esta generación frente amplista llega al poder no solo por un determinado discurso que hizo sentido en algún minuto, sino también porque los actores de la centroizquierda, una vez que el Frente Amplio o los precursores del Frente Amplio aparecen con mucha fuerza, los actores de la centroizquierda más tradicional renegaron completamente de lo obrado. Aquí no hay que olvidar que incluso las figuras más destacadas de la centroizquierda abdicaron de su obra. El expresidente Lagos llegó a decir que la constitución que él firmó era algo así como la semilla del estallido social. O sea, hay una reflexión de la cual se habla poco, ¿cierto? Dado los problemas que han tenido las figuras más jóvenes o más propias del mundo del Frente Amplio, pero se habla poco respecto a la responsabilidad que le cabe a la centroizquierda de haber abdicado de su obra. Yo creo que todo esto que estamos comentando también debiera llevarlo a ellos a preguntarse, bueno, ¿por qué se cometió tal error político, tal suicidio político? La verdad es que es algo muy misterioso y que ha envejecido muy mal. Más bien lo que ha ocurrido es que toda la retórica disruptiva y a ratos destructiva del Frente Amplio ha envejecido de mala manera, y en cambio el socialismo democrático, con sus problemas y con las diferencias que uno puede tener con ellos, muestra que llegan los ministerios, hay oficio de Estado, hay capacidad de manejo del aparato estatal, y en fin, las cosas se pueden hacer medianamente bien, más allá, insisto, de las legítimas diferencias que uno tenga con ellos. Entonces, ¿por qué se aplicó de ese modo de lo que fueron la concertación y los vilipendiados 30 años? Creo que todo lo ocurrido también debiera llevar a esas generaciones a preguntarse por qué sobró de esa manera. Claudio, te quería agradecer por esta conversación y espero que más adelante nos volvamos a encontrar, quién sabe, después del 17 de octubre, del 7 de diciembre o antes, analizando el último momento de la campaña. El gusto ha sido mío, Benjamín, un gusto estar aquí conversando con usted y encantado de vernos en una próxima oportunidad. Y a todos ustedes que nos están viendo, los invito a seguir acompañándonos en la programación de MOL TV o enterándose de las noticias en emol.com. Nos veremos el próximo miércoles.